Enciso, en este sentido, ¿qué nos puede comentar sobre la importancia de la obra de Juárez? Bueno, yo creo que Juárez en sí mismo es un individuo que vivió el derecho en todas sus facetas. Desde que fue un joven abogado en Oaxaca, era un litigante. Como indígena, pues claro que los indios lo buscaban a él para el litigio de sus causas. Hay trabajos que demuestran o que revelan esta faceta de Juárez poco estudiada, pero que a final de cuentas nos revelan la vinculación de este hombre con la cuestión del derecho. Un gobernante, pues un hombre de Estado, cuya obra escrita también ha sido poco valorada. Claro que hay publicaciones acerca de la obra más o menos completa de Juárez, son varios volúmenes, y creo que en lo personal su aportación concreta a las leyes de reforma es una ley de enjuiciamiento, una ley procesal civil. Esta ley, realmente cuando uno la lee contemporáneamente, pues no encuentra a bote pronto la razón por la cual esa ley haya ocasionado una guerra, la guerra de 3 años. Comete el pecadillo esa ley de establecer tribunales más o menos paritarios para todos los mexicanos. Ni siquiera llega a ser obligatoria para el clero y el ejército, pero abre la puerta de la igualdad jurídica. Tan solo esta insinuación ocasiona la gran rebelión de los conservadores y del clero y del estamento militar. ¿Por qué? Porque estaba atentándose en contra del corazón del mecanismo secreto de funcionamiento de una sociedad antigua, que se basa en la desigualdad. Si comienza alguien a dar la mala nota queriendo igualar a todo el mundo, claro que atenta contra los cimientos de aquella sociedad. Otro elemento importante que hay que destacar, que ya lo anunciábamos al principio, es que Juárez representa una generación. Y esa generación también se ha reconocido por tirios y troyanos como una de las generaciones más brillantes y sobre todo más honestas. Su labor en la defensa, en la creación del México moderno, en la defensa de la nacionalidad, en la creación de una cultura y de una identidad literaria, cultural en lo general de México, y no se robaron un solo peso. Eso es lo excepcional. Lo excepcional no es que fueran inteligentes, sino que además no se robaban el dinero. Por eso creo que es una generación luminosa. Pudo reflexionar esa generación, si no con la calma de vida, sí con la debida preocupación, para abonar en el proceso de secularización republicana. Junto con esta ley aparentemente inofensiva de la ley Juárez, que tiene una ley procedimental, se dieron otras leyes como la ley de secularización de los cementerios, lo cual representaba en términos prácticos que las personas, bueno, más bien, los restos de las personas, los fiambres, ya no iban a poder ser sepultados ni en los campos santos, mucho menos en el interior de las iglesias. Por varias razones. Uno, el ayuntamiento debe ser, el Estado, en su nivel municipal, debe hacerse cargo de esta función. En segundo lugar, hacerlo de esa manera, propiciando la aparición de cementerios seculares, se combaten las epidemias. Este es un aspecto poco trabajado en la historia del derecho como un elemento más para explicar la secularización de los cementerios. Si los cadáveres eran resultado de grandes epidemias, todos eran enterrados en el Campo Santo, es decir, en los atrios de los templos. Mucha gente no sabe que esto se hacía. Y como también el sistema de desigualdad regía para los difuntos, había otros que se sepultaban más cerca de Dios, ¿verdad? Es decir, más cerca del altar o en el piso de las iglesias. Habiendo muerto de tifo, los principales elementos de contagio eran colocados en los centros donde más gente se reunía. Todo el peladaje, toda la raza se reunía el domingo a misa mínimo. Todos. Ahí donde estaban enterrados
los que habían muerto por enfermedades contagiosas, virulentas, terribles. Esto no es que se supiera a partir de la generación de Juárez, ya desde el siglo XVIII se preveía esto y se ordenaba por parte de las intendencias pues que se sepultaran los cadáveres a todos fuera de los recintos de la iglesia. Bueno, esto por un lado. Por otro, esto representó el quitarle a la iglesia pues una entrada más, por poca que fuera, las parroquias en parte basaban sus ingresos en lo que iba cayendo de los entierros. Al momento de ver la documentación parroquial mexicana, es curioso ver cómo también el sistema de desigualdad rige para los difuntos. Hemos dicho que hay unos que están dentro de la iglesia, más cerca de Dios, y hay otros que no los dejan entrar, los entierran afuera en el atrio, todo dependiendo del sapo y del dinero que aportaran. Claro que también había enterramientos de limosna, pero mientras más de limosna fuera, era más lejos de la parroquia, del atrio, de la iglesia. Entonces, el esquema de desigualdad también regía para los difuntos. Es curiosísimo. No quiere decir que los pobres, esto tampoco hay que aclarar, no quiere decir que los pobres siempre se sepultaran afuera. Había indígenas, me tocó ver documentación de la iglesia de Tlaltenango, excepcional, como había indígenas que ahorraban toda la vida para ser sepultados en el interior de la iglesia, para estar más cerca de Diosito Santo. Entonces, habiendo tenido una vida miserable, ahorraba para tener un mejor ingreso al otro mundo. Hay cosas curiosas, pues, pero el esquema es de dinero en el fondo. Creo que quitarle este ingreso a la iglesia no le iba a hacer mucho daño. Es como quitarle un pelo a un burro. Bueno, a un gato. Pero lo curioso es que se afrentaba a la institución eclesial porque el Estado osara quitarle ese ingreso. Simbólicamente representaba una ofensa, una afrenta. Otra es, si se le quitaba esta prerrogativa a la iglesia, también con la ley de Melchor Ocampo, la ley del registro civil, se le quitaba a la iglesia la facultad de dotar de personalidad jurídica inicial y toda la cuestión civil de las personas a los ciudadanos. Porque el nacimiento, había un acta de nacimiento que no necesariamente era el acta de bautismo. Si el acta de bautismo pasaba a ser jurídicamente inexistente, para efectos jurídicos, pues, no tenía importancia, sino el acta de nacimiento. Entonces, también ese ingreso pequeño o grande por el bautismo, también la afrentaba. Ya no se diga el matrimonio, ni la muerte, el deceso de las personas. El dar origen a esta ley del registro civil es dar origen a todos los principios modernos del derecho kantiano, es decir, la existencia del individuo como tal, base de la república, el ciudadano. Otras leyes fueron la ley Lerdo, es una de las más complicadas porque esta sí afectaba, o ley de manos muertas, esta ley sí afectaba intereses enormes de la iglesia. Para comenzar, esta ley también se le conoce como de manos muertas, implicaba pues la expropiación de las tierras que fueran ociosas y excedentes. Se llama ley de manos muertas porque en grandes extensiones de tierra, propiedad de la iglesia, las tenía la iglesia, pero sus manos no se movían, eran como manos de momia. Era tierra que no producía. Mientras había grandes sectores de desposeídos, de mexicanos que no tenían acceso a un pedazo de tierra. La generación de la Reforma no descubre esta gravísima desigualdad. Ya la primera generación de liberales federalistas, me quedo hablando en Tatapachito, García Salina, él en lo personal ya propone, dándose cuenta de esta gravísima concentración de la propiedad raíz, ya está proponiendo una ley agraria que curiosamente se llama Ley del Banco de Fomento de Zacatecas. Uno piensa que es una ley de un banco, pero realmente es un banco que promueve la reforma agraria. Si el reparto de la tierra entre los campesinos. Bueno, estas ideas agrarias que surgen en el siglo XVIII en España con la Ilustración son por primera vez materializadas por la ley de manos muertas y creo yo que en todo caso es lo que más agravia a la iglesia.
Existen varias leyes, pero creo que estos son las principales que ocasionaron un movimiento de guerra que se llamó la Guerra de 3 Años, que fue terrible. Ahora, cuando estas leyes se incorporan a la Constitución del 57, por lo menos en parte, pues las contradicciones y la crispación entre estos grupos políticos y económicos llega a su máximo. Creo que por ahí está esa obra básica, fundamental de esta generación, sin hablar de la Constitución, que es un proceso aparte, ¿no? Desde el ámbito del derecho y de la administración de justicia, ¿cuáles podemos considerar las principales aportaciones de Juárez? En términos teóricos puede explicarse de la manera siguiente. Es cuando con Juárez y esa generación nace el ámbito público en este país. El ámbito público separado del ámbito privado. Eso significa que aparte de los derechos de cada individuo, una esfera de derechos civiles, patrimoniales, privados en una palabra, cada individuo tiene una esfera de derechos públicos en donde, por lo menos constitucionalmente, se reconoce igualdad de todos ante la ley. El derecho de acción procesal, es decir, de pedir ante los tribunales. El derecho al voto, es decir, a estar representado en el Estado. Y la creación del Estado representativo nacional. Creo yo que la separación de estas dos esferas y la tolerancia de cultos es uno de los elementos que podemos tener como más representativos de la obra de ellos. Y el régimen constitucional del 57. Pero por si esto fuera poco, la aportación de esta generación de hombres, representados por Juárez, no quiere decir que no hubiera problemas entre ellos, claro que sí, sería cuestión de explicarlo. Pero de pronto creo yo que otra de las grandes aportaciones de esta generación fue la defensa de la identidad nacional. Más que la identidad nacional, de la independencia nacional, porque por si fuera poco enfrentaron un proceso de intervención, de los muchos que hemos tenido, probablemente el más grave. Es decir, es una guerra que comienza en 1862 y que más o menos está bien culminada 5 años después. Es decir, la intervención francesa dura todo este tiempo, en donde esta generación se estaba jugando, no como si fuera un partido de fútbol, sino la independencia de la nación y la existencia de la república, porque la intervención tenía aparejado un proyecto contrario que era monárquico. Siento entonces que esta generación cumplió con 10 y con Juárez a la cabeza su cometido nacional y patriótico, sin que esto suene hueco. Creo yo que por ahí tendría en lo personal esa explicación. En este año 2017, a 211 años de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, ¿cómo podemos pensar actualmente a Juárez? Yo creo que sigue siendo un referente para los proyectos sociales más progresistas. No sé si estás de acuerdo conmigo, Raúl. La situación actual de México se dice, bueno, es que hay crisis en todos los órdenes, sí. Hay crisis de valores, sí, entre otros una crisis de valores republicanos, que poco se aborda. Es que hay crisis de valores en la familia, bueno, sí, pero la familia no agota todo, es el principio de todo, es el principio de la institucionalidad, de la nacionalidad. Y siento yo que los valores nacionales están bastante deslucidos. Era bastante frecuente en el siglo en que me tocó nacer entrar a una escuela y ver imágenes de los héroes que nos dieron patria en las instituciones. Yo quiero ver una oficina en donde exista una imagen de algún héroe. No hay. En cambio, entra en un consultorio y está una imagen de la Virgen de Guadalupe enorme, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que se ha querido, ante la devaluación de la vida política, terrible, ha habido un desprecio por la cuestión institucional, jurídica, y se ha dejado la solución de nuestros problemas en manos de lo sobrenatural. Es decir, nosotros no podemos resolver nada, ¿verdad?
en vista de que somos incapaces, que no tenemos valores, que hay homicidios todo el día, que la cárcel está llena de creyentes. Yo quiero ver si hay un solo ateo ahí. Entonces dejamos nuestro destino no en manos de la ciudadanía y de la fuerza del ciudadano, sino en manos de lo sobrenatural. Es cuando surgen muchas devociones absurdas. Si yo no creo que un tribunal de amparo resuelva mis problemas, ¿por qué tal San Juditas o el Malverde? Creo yo que esto se acompaña con una crisis generalizada de la sociedad, no nada más en materia de valores. Sentimos tal menosprecio por las instituciones que creo yo que hace falta un sacudimiento cultural, buscar soluciones que tengan que ver con soluciones humanas, que son las únicas que nos van a garantizar en este mundo alguna posibilidad de mejoría. Y creo yo que el mensaje de Juárez y de esta generación del 19, que muchos de ellos quedaron tirados en el suelo, en el campo de batalla, fue por legarnos una sociedad de instituciones y de leyes, en donde buscáramos soluciones terrenales a nuestros conflictos. Se puede, además, pero habrá el sacudimiento en cuanto a los valores que nos hacen falta, creo yo que será más profundo de lo que estamos pensando, ¿verdad? Esta sociedad no funciona de esta manera, pues, con estos índices de violencia, de corrupción. Debemos atacarlo de otra manera. Y el legado de estos, no nada más de la generación del 57, hubo más generaciones ilustres que ya apuntaban a un futuro diferente, institucionalizado y moderno. Romper con la herencia colonial es el legado de estas generaciones. Creo yo que por ahí lo dejaría.